Hoy saben que hay una misión muy interesante. Hay que repredicar un sermón ya predicado. El libro a los Hebreos es eso, es un sermón, es una exhortación. Y a Dios gracias y mediante su obra, su favor infinito, estamos ya en el capítulo 6. Hoy terminamos el capítulo 6 de Hebreos. Hoy lo terminamos. Qué gracia del Señor. Capítulo 6, versículos 13 al 20. Y dice así: Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, y donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Esta es la palabra que Dios exhaló, hermanos. Y siempre es bueno recordar y tener el panorama. ¿Qué es la epístola a los Hebreos? En esencia, ustedes ya lo saben, y si alguno no lo sabe, no importa. Esta es una nueva oportunidad que le da el Señor. Esta es una oportunidad que le da el Señor para entender esta idea. En el contexto del primer siglo, había un ramo, o por así decirlo, un grupo de cristianos de trasfondo judío que padecían persecución. Eran marginados y, digamos, excluidos por aquellos que eran de su nación terrenal, de los judíos, pero también tenían el riesgo de la persecución imperial de Roma. Y muchos, teniendo la tentación de abandonar la fe, caían en esa tentación. Abandonaban el cristianismo y se volvían al judaísmo. Y entonces el Señor, en su misericordia, inspiró, y por medio del autor a los hebreos, él lo que hace es dar como un baldazo de agua fría a los lectores para que ellos se despierten, para que ellos no se adormezcan, no vuelvan atrás. Y les da el panorama del peligro de volverse atrás. Les muestra que el que se adormece, el que es negligente, el que poco a poco tiene, por así decirlo, eh, una disminución en su vida espiritual, corre severo peligro de apostatar. Y en el contexto original era sacar la mirada de Cristo para volver al judaísmo. Es como que les dice: ustedes están ahí al borde de la cornisa si siguen en esa condición. Pero, pero, también no es solamente exhortación, golpe y susto, sino que también el autor da una
digamos, presenta un banco de seguridades y de esperanzas para mostrar el carácter de Dios y que Él es el custodio de aquellos que han creído verdaderamente. El baldazo del agua fría para despertarles es para mostrarle el peligro de la apostasía. Eso lo vimos en el capítulo 3 con el ejemplo de Israel que se había corrompido y se había endurecido y murió en el desierto y no pudo entrar a la tierra prometida. Y escalón tras escalón, tras escalón, tras escalón, iban transitando la escalera de la muerte hasta la apostasía final y quedar fuera de la tierra prometida. Esos escalones eran la incredulidad, la negligencia, la desobediencia, el endurecimiento y la apostasía, que no es otra cosa que separarse del camino del Señor. Pero como hay gracia y hay una promesa segura para los que son de Dios, Él muestra que aquellos que han creído verdaderamente eso se mantienen en pie. Se mantienen en pie hasta el final, siguen avanzando, maduran y siguen avanzando. Y no importa cuánta muerte y persecución haya alrededor, no importan las dificultades, ellos siguen avanzando hacia adelante. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque la promesa de Dios es segura. Porque la promesa de Dios es segura. Y ese es el título y el tema del sermón de hoy. Y quiero presentar el bosquejo. ¿Cómo está estructurada esta porción de las Escrituras? Número 1, Dios promete. Número 2, Dios confirma con juramento. Y número 3, Dios cumple lo prometido y jurado. El primer tópico, Dios promete. Dice en los versículos 13 al 15, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Acá el autor sagrado lo que hace es, para animar a sus lectores, recordar un pasaje bíblico. Y qué tremendo. Él, el predicador, usa el mejor elemento de todos para animar a sus lectores, la propia palabra del Señor. Y les recuerda el episodio de Génesis 22, mostrándole que no son los únicos en el planeta, no son los únicos en la historia que padecieron dificultades y que estaban con una presión externa debiendo confiar en el Señor. ¿Y en qué condiciones habla de la promesa de Abraham? ¿Qué condiciones había en torno a la promesa de Abraham? Y vamos a leer la palabra del Señor en Génesis 22. Génesis 22. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos en plural a vosotros.
Y tomó Abraham leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¡Qué ejemplo de fe! Pero eso no termina ahí. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¡Qué tremendo! Y ahora la promesa. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por su nombre, por él mismo, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Versículo clave de la promesa. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Hermanos, el carácter de la palabra del Señor nadie lo puede discutir. Y Dios le promete a Abraham: te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa, hermanos, es una promesa muy significativa, muy clave, porque luego el Señor lo que hace es sellar esa promesa con un juramento. Por mí mismo he jurado, dice el Señor en Génesis 22:16. Tenemos una promesa y tenemos un juramento. Y esa promesa, hermanos, parcialmente fue cumplida. Y no se preocupen, luego vamos a despejar todas las dudas que puedan surgir, pero lo que no queda duda es que hubo un cumplimiento parcial de la promesa. Aunque Abraham recibió la promesa, solo vio su cumplimiento parcial durante la vida, el nacimiento de Isaac y la formación inicial de su descendencia. Eso es lo que él vio. Dios le había prometido a Abraham descendencia y la cumplió en Isaac. Hombre, ahora imagínense el escenario. Él ya siendo un hombre viejo y su esposa estéril y también mayor, recibe la promesa y cree. Entonces, su único hijo es pedido por Dios. Y él no lo rehusó, imagínense. Ahí estaban en juego varias cosas. Primero, creo yo, el afecto tan entrañable que se le tiene a un hijo.
Hay padres que desearían morir ellos mismos para no ver padecer sufrimiento a sus hijos. Pero también estaba en juego la promesa del Señor. Pero él no rehusó hasta poner a disposición a su propio hijo por mandato del Señor. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, esas promesas en su totalidad, esa es la pregunta, él vio que esta descendencia se desarrolló como la arena del mar. No. Además, Dios había prometido, ¿qué cosa? Dios había prometido una tierra y Abraham no la tuvo, digamos, en su plenitud. Solamente el de la tierra prometida tuvo una porción de sepultura y nada más. Nada más. Pero ¿qué hizo Abraham? Él creyó en las promesas futuras confiando en que Dios es fiel a su palabra. ¿Y saben por qué creyó? Porque tenía una virtud cristiana que es la paciencia. En el versículo 15 se destaca que Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esto muestra que la verdadera fe siempre, siempre y siempre mantiene viva la paciencia. Y la paciencia, hermanos, es un fruto de la fe, porque la espera de Abraham, ¿saben que no fue corta? Pasaron 25 años desde la promesa inicial del Hijo en Génesis 12:4. 25 años para que luego se dé el nacimiento de Isaac. ¿Hay que hay, hermanos? Paciencia. Durante ese tiempo, Abraham enfrentó cosas, enfrentó desafíos, aparentes retrasos. ¿Qué pasa? Que no se cumple la promesa. Pero su fe en la fidelidad de Dios fue aquello que le permitió perseverar y seguir teniendo paciencia. Y la paciencia se da, hermanos, en medio de las pruebas. Aunque Abraham no, aunque Abraham tuvo momentos de debilidad, como en el caso de Agar e Ismael en Génesis 16, él nunca abandonó la confianza en el Señor, en su carácter verdadero, en el poder y en la fidelidad de Dios. Él lo mantuvo. Y así también, tanto la audiencia original como la audiencia contemporánea, 2000 años después, tiene que seguir teniendo paciencia. Nuestra paciencia debe estar enraizada, tiene que tener raíces profundas. ¿Saben dónde? En la fidelidad de Dios, en que Dios es fiel para cumplir lo que Él dijo. ¿Y saben qué? Nosotros podemos confiar plenamente en lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque Él es verdadero. Mas sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero también nosotros vemos que ese carácter veraz de Dios no necesita una confirmación con un juramento. No lo necesita. Si Dios dijo algo, ya está. Piense en esto. Como la palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios tiene autoridad, piense nomás en que todo el universo fue creado por la palabra de su boca. Su palabra tiene poder y tiene autoridad. ¿Acaso ustedes creen que la orden de crear el universo y el mundo y las estrellas, él la tuvo que haber repetido 4 o 5 veces? No, claro que no. Pero la idea del juramento la vamos a ver. ¿Por qué un juramento? Y ese es el segundo apartado del sermón de hoy, que Dios confirma su promesa con juramento. ¿Y cómo Dios lo hace? Ahí el texto declara
por sí mismo. ¿Qué promesa más segura? Que Dios por sí mismo otra vez jure. ¿Sabe que en la tradición hebrea un juramento preservaba o confirmaba la seriedad de una promesa? Los hombres juraban para hacer solemne una promesa. ¿Pero por qué juraban? Porque ellos entendían que si es que ellos realizaban un juramento, le ponían a Dios de testigo de lo que ellos estaban, digamos, intercambiando o estaban pactando. Ahora, ¿qué pasa con Dios? ¿Qué Dios? Y me río porque esto es como también como una ironía. Eh, Dios puede jurar por uno mayor que él. Dios no tiene a alguien mayor que él por quien, digamos, traerle de testigo y hacer su juramento. Entonces, ¿qué hace? Lo hace por su propio nombre. Eso lo que quiere decir es la fidelidad absoluta de su palabra. Y el ejemplo de Abraham en la promesa de Génesis 22:17, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Abraham esperó pacientemente y recibió lo prometido. Y así como Abraham esperó confiado en Dios, nosotros, por la fuerza de las promesas de Dios cimentadas en el poder y en la autoridad de Él, debemos estar tranquilos. Debemos saber que Él lo que dijo, Él lo va a cumplir. Ahora, dos palabras juntas que le dan la firmeza o el sentido más pleno para nosotros al juramento de Dios. Una doble garantía. Una doble garantía. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios diga algo, eso ya es una garantía. Pero que Dios jure y que jure por sí mismo es una confirmación doble. Más seguro imposible. Y esa promesa y ese juramento están basados en qué cosa? En el carácter inmutable de Dios. Los hombres saben que los hombres pueden prometer algo, pero mañana te pueden cambiar de opinión. Ay, había sido, no era lo que yo quería. Doy un ejemplo muy sencillo. Dos personas hoy se pueden jurar amor eterno y de aquí a un tiempo eso quedar completamente en el olvido. Por ejemplo, negocios, sociedades en el plano económico que se construyen sobre la base de la fidelidad entre los socios, después quedan en la nada. Se prometieron cooperación, pero los hombres son falibles. Sin embargo, el carácter de Dios es inmutable, porque Él no cambia. Dicen los versículos 16 al 18, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué idea clave tenemos acá? La inmutabilidad de su consejo o su voluntad o su decreto, aquello que Dios dispuso desde antes de los tiempos. Y eso no cambia. ¿Quién puede torcer el brazo de Dios? Nadie. Entonces lo que Él dijo, eso se va a cumplir. No hay universo, no hay fuerza, no hay resistencia, no hay nada, nada, ninguna acción que pueda detener el poder y la autoridad de la palabra del Señor y el cumplimiento de esa palabra. ¿Y cuál es el fin de este juramento? Dar un consuelo poderoso, dar un consuelo poderoso a aquellos que pueden estar temblando delante de la tentación, temblando delante de la persecución. Para ellos está escrita esta palabra.
para ellos, mostrando que hay un carácter inmutable, poderoso, inde- inderribable, si es que se puede decir. Hay una palabra un poquito más rara, inexpugnable, imbatible. Bueno, todo eso está en Dios. Y qué consuelo saber que nada, absolutamente nada, tiene dependencia en el hombre, sino totalmente está cobijado por Dios. ¿A qué voy? Que la preservación del pueblo escogido de Dios está totalmente en la inmutabilidad de Él. Los que caen y se separan y se pierden, esos nunca vieron el sol de justicia resplandecerles verdaderamente. Estaban un tiempo entre nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan. Esos no eran. Esos eran árboles sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, como dice Judas. Pero los verdaderos, esos son custodiados por las propias manos del Señor hasta la tierra prometida. Y hermanos, nuestra fe no está basada en emociones. Por suerte, porque nosotros, los humanos, dudamos. Claro que dudamos. Nuestra fe y nuestra personalidad tiene, por así decirlo, vestigios. Tiene lo que se conoce como el pecado remanente, la naturaleza vieja que todavía permanece entre nosotros y luego obviamente va a ser borrada en la glorificación, pero todavía permanece y es por eso que viene el desánimo, viene la tristeza, viene la duda, etcétera. Y felizmente nuestra fe no está basada en nuestras emociones, sino en la naturaleza inmutable de Dios, la doble seguridad que preserva a los suyos. Y esta es como una reflexión que se puede tener. En este mundo tan notable, tan lleno de incertidumbre, nuestra seguridad, ¿saben qué? Está anclada en la verdad eterna de Dios, como un barco en una tormenta, pero que tiene el ancla bien clavadita ahí y está bien firme. No importa qué tan fuerte sea el viento, no importa, está anclada en la verdad eterna de Dios. Esa es la esperanza del creyente, firme, estable por lo que Dios hizo. ¿Y saben qué? Habíamos dicho que Dios promete y en este caso había hecho un juramento, una doble seguridad. Y esa doble seguridad, ¿saben por qué la tenemos? La tenemos por lo que dice en los versículos 19 al 20, pero quiero leer desde el 18, para que por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, porque Él es inmutable, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esos son aquellos que son beneficiados por la gracia de Dios prometida y jurada. Y en el versículo 19 tenemos esta dulzura, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios jura, es decir, Dios promete, Dios jura para confirmar su promesa y Dios lo cumple. Y ese es el tercer punto. Dios cumple lo prometido y curado. Y lo hace con algo tan hermoso, con esta figura tan maravillosa. El ancla, la esperanza como ancla
del alma, la esperanza que no avergüenza, la esperanza en aquel que era la simiente de Abraham, el cumplimiento pleno y absoluto del pacto hecho con Abraham. La simiente, aquel que vino de la descendencia de Abraham y en el cual todos aquellos que creen son injertados en la familia de Dios, Cristo Jesús, Señor nuestro. El autor a los Hebreos en esta sección culmina destacando que la esperanza justamente que los creyentes tienen en la persona de Cristo. Y esta no es una simple esperanza nomás, esto no es un deseo, una aspiración incierta, sino es una seguridad firme, una seguridad confiada, anclada en la obra redentora de Jesús y su entrada al lugar santísimo como precursor. Precursor significa alguien que entró antes que nosotros. Y el texto describe al ancla del alma, dándole un carácter de segura y firme. Esta es una metáfora, una figura literaria que traduce, digámosle, un hecho o una situación en algo, digamos, que le representa y que es más fácil de entender. El ancla, ¿qué le da el ancla al barco? Le da estabilidad, le da seguridad en medio de las tormentas. Y esta esperanza se refiere al cumplimiento pleno de las promesas de Dios en relación a la salvación eterna de los suyos. Y está fundamentada en Cristo. Él es el garante, el que garantiza nuestra salvación como el sumo sacerdote perfecto que intercede por nosotros. Qué bueno cómo el Señor hace brillar a Cristo en este pasaje. El ancla mantiene al barco estable. Cristo por su obra mantiene a los suyos en estabilidad. No se arrastran por las corrientes, sino que se mantienen. No se arrastran en las tormentas, sino que se mantienen firmes. No somos arrastrados por la duda, por el temor y por las pruebas hacia el acantilado de la apostasía, sino que permanecemos seguros y firmes en aquel que derramó su sangre por cada uno de los suyos. En un mundo lleno de incertidumbres, nuestra esperanza en Cristo nos da estabilidad espiritual. Es un ancla que nos sostiene firmemente en esos momentos donde parece que ya no hay respuesta. En esos momentos donde parece que ya la victoria de cualquiera de los enemigos del creyente, la persecución, la carne, el desánimo, lo que sea, cuando parece que la tormenta ya va a estar ahí a punto de vencer, no. Cristo consiguió la victoria y Él es el ancla que nos mantiene firmes. Y hay algo maravilloso. Él nos mantiene firmes, que es algo que nosotros no podemos hacer, porque Él hizo algo que nosotros no podíamos hacer. El texto habla del velo. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Y en el versículo 19 decía, y que penetra hasta dentro del velo. El velo es un símbolo que tiene que ver con el antiguo pacto. El lugar santísimo estaba separado del lugar santo por un velo.
que tiene mucha relevancia por la separación del hombre y Dios por el pecado. Solo el sumo sacerdote podía entrar ahí. ¿Y saben cuántas veces? Una vez al año, en el día de la expiación. Y este velo, repito, simboliza la separación entre Dios y el hombre debido al pecado. Pero Cristo, hermanos, Cristo entró en su muerte o creó un acceso para los suyos al lugar santísimo, porque ya no hay separación por el pecado. Cristo rasgó el velo, abriendo un camino directo a la presencia de Dios para todos los creyentes. Al penetrar detrás del velo, Cristo aseguró también no solamente nuestro acceso una vez al año, sino una comunión entera, completa, todos los días y eternamente. ¿Qué esperanza tenemos en la presencia del Señor? Y le digo algo, esa esperanza no está limitada a esta vida, sino que se extiende hacia la eternidad y van a pasar los años y los siglos y los milenios. Y vamos a seguir disfrutando y disfrutando de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo entró, rasgó el velo, creó un acceso y estableció la comunión eterna para los suyos. Entonces, como reflexión, la obra de Cristo nos asegura acceso completo y eterno a Dios. Ya no hay separación. Esa separación ya no existe. Qué bueno, ¿verdad? Nuestra esperanza está conectada con la presencia de Dios en Cristo. Y Cristo como nuestro precursor. El precursor es alguien que va delante de nosotros para preparar el camino. Y Él entró y garantizó nuestra entrada al hacernos como nuestro representante. Y este es el emblema del Evangelio. Este es el fulgor, el resplandor del Evangelio. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él vivió una vida perfecta, la vida que ni vos, ni yo, ni estos hebreos, ni nadie pudo vivir. Él cumplió la ley perfectamente y él fue designado representante según el orden de Melquisedec, que es un orden superior a los sacerdotes que podían entrar una vez más al año, porque él es sacerdote y es rey. Estos dos oficios están en la persona de Cristo. Sin embargo, él se humilló, identificándose con los hombres, muriendo por ellos y dándole acceso a la vida eterna y a la comunión con Dios. Esto le da esperanza, esto le da gozo, esto le da motivos para seguir avanzando a pesar de las tormentas. Bueno, le añado más, la mediación continua de ese sumo sacerdote. Cristo no solo abrió el acceso a Dios, sino que ahora, ¿sabe qué hace? Intercede continuamente por los suyos a la diestra del Padre. ¿Vieron cómo en Él se da ese carácter, esa doble seguridad de la promesa de Dios confirmada con un juramento y cumplida en Cristo? ¡Qué tremendo! Que Él todavía siga manifestando gracia para aquellos que no la merecían, y lo hace hasta el final y lo va a hacer hasta el fin de los tiempos y toda la eternidad. Su sacerdocio asegura que nuestra salvación nunca será revocada ni anulada. Entonces, como nuestro precursor, Cristo abrió un camino seguro hacia Dios. Su obra, ¿sabe qué? Nos asegura que llegaremos a la meta final de nuestra fe, la comunión
eterna con Dios. Hermanos, esta es la palabra del Señor. La palabra del Señor ha sido expuesta, la hemos leído, hemos explicado. Y nosotros, Iglesia de Cristo, ¿qué lección tenemos acá? A nosotros no se nos pidió o no se nos demandó algo tan gráfico, algo tan brusco como lo que vimos en el ejemplo de Abraham, pero sí se nos demanda y se nos exhorta a vivir a la luz de esta promesa, a vivir con esperanza y a la luz de esa esperanza. ¿Qué significa eso? Sabiendo nosotros que estamos anclados en Cristo, sabiendo que nada puede tumbar el barco de fe en el cual estamos, porque estamos cimentados en Cristo, ¿cómo podemos dar curso a temas, o mejor dicho, cómo puede desarrollarse y gangrenarse en nuestros corazones situaciones como la depresión, el desánimo permanente y que no se separa del corazón del creyente? ¿Puede ocurrir? Claro que puede ocurrir, pero la cuestión está cuando esa actitud y esa disposición del corazón permanece. ¿Saben por qué? Porque Dios dio una promesa segura, porque Dios tiene un carácter inmutable, porque Dios te concedió, porque Dios concedió a los suyos estos tesoros, estas riquezas, estas alegrías en Cristo. Y entonces uno cómo va a andar tirado por ahí. No, estoy triste, no quiero lo ni comer. Mete la comida en tu boca y mastica. No, no me quiero bañar, estoy triste, estoy deprimido. Al agua, pato, porque el Señor te prometió cosas que son mucho más poderosas todas, que todas las estructuras de maldad de este mundo. No, el anclaje está en Cristo. Levántate, salí de ese desánimo y serví a consecuencia de esto. Serví sabiendo todo lo que Cristo ya compró en vos. Perdón, para vos. Con esa convicción. Porque no hay otra fuente de poder más que el Evangelio. No hay otra fuente de entusiasmo, de alegría y de esperanza más que la esperanza que encontramos en Cristo. Y hermanos, la tormenta tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de caducidad. ¿Saben qué? La tormenta termina cuando demos nuestro último aliento, cuando cerremos los ojos por última vez. Pero después se despertará en la consumación gloriosa de ver a aquel que está a la diestra de Dios orando por su pueblo. ¡Qué hermoso! Abriremos los ojos y veremos la consumación de todas esas promesas. El pueblo comprado por precio va a despertar a imagen de su Salvador. Y eso también tiene que golpear, repercutir, sacudirte. Si estás adormecido, sacudite. Si estás queriendo salir, si estás queriendo saltar nomás ya vos del barco y que pase lo que tenga que pasar, no, quédate firme. Porque estas cosas Dios las prometió y juró para confirmación y las cumplió en Cristo, y esas esperanzas siguen vivas para todo aquel que cree. Ahora, si alguno no cree, quiero decirle que estas esperanzas que son como un bálsamo, que son como un algodón fresco, se convierten en una espada. Sepa todo aquel que está sin Cristo que usted está bajo juicio. El velo para usted es una cortina de acero. El velo sigue separándolo porque usted no se ampara en aquel que rasgó el velo
para traer el acceso a todo aquel que cree. Así que si estás sin Cristo, te exhorto, arrepiéntete, reconoce tus pecados y cree en el único que puede salvarte de tu condición. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque si la palabra del Señor garantiza que a todo aquel que cree no le será, no le acontecerá la condenación. Esta, hermanos, es la verdad del Señor y que Él nos ayude a que nuestro corazón sea edificado a la luz de ella. Amén. Nos ponemos de pie.